Hola, buenos días. Nosotros somos un grupo de investigación formado por el Dr. Edgardo Ruiz Carrillo, el Dr. José Luis Cruz González y las licenciadas Elizabeth Paula Guillén Santín, Valeria García Corona, Elsie Valeria Lemus Amezcua, Cristina Gómez Aguirre y Nancy Maqueda Sánchez. Pertenecemos a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra investigación lleva por título Efecto de los Learning Podcasts en la motivación del alumno de psicología durante clases virtuales. Introducción. A partir de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, surgió la necesidad de adoptar nuevas herramientas para el aprendizaje. Sabemos que tradicionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario se ha desarrollado a través de clases magistrales, en donde se trabaja con la bibliografía básica de la asignatura o bien con seminarios pequeños. En los últimos años, con la aparición y el avance acelerado de las TICs, han surgido nuevas estrategias técnicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, razón por la que las universidades están proponiendo cambios metodológicos y estratégicos en la educación. Por esto, una herramienta educativa que han adoptado las instituciones son los podcasts educativos, un medio didáctico que consiste en un archivo de audio digital con contenidos educativos creado por docente o alumnos. Dentro de la educación, el desarrollo de los podcasts se divide en dos tipos: el Teaching Podcast, que se trata de la estrategia didáctica realizada por el docente, y el Learning Podcast, que realiza el alumno ayudándolo a crear una experiencia enriquecedora en el manejo de su aprendizaje, a la vez que pueden motivar a los alumnos a generar productos de valor que compartan con otros estudiantes. Algunos autores encontraron en sus investigaciones que los podcasts empleados desde un enfoque constructivista, haciendo que los estudiantes fueran responsables de la creación de estos, les permite aproximarse autónomamente a los contenidos del curso, además de lograr la promoción de estrategias de autorregulación del aprendizaje, concluyendo que los Learning Podcasts resultan más motivantes, ya que los alumnos gestionan sus tiempos y toman decisiones para alcanzar sus objetivos de aprendizaje en el curso. La motivación está relacionada directamente con el logro del aprendizaje y es un elemento al que hay que poner especial atención, ya que influye tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje como en sus resultados al final del curso. Para ganar su interés, los materiales deben promover la motivación e intereses de los alumnos. El Learning Podcast, además de ser un recurso motivante, también ha sido implementado como un recurso que permite el intercambio entre pares y tanto la co-construcción como negociación de conocimiento. A partir de esto, el objetivo de esta investigación es identificar los efectos del uso del podcast en la motivación de los estudiantes cuando son ellos los creadores del mismo. El diseño fue cuasi experimental de muestras cronológicas equivalentes, en donde se realizan observaciones antes y después de la aplicación de la intervención. La muestra consistió en un grupo de 31 estudiantes universitarios de la carrera de psicología, conformado por 8 hombres y 23 mujeres entre los 20 a 24 años. Los instrumentos utilizados fueron el Motivated Strategies for Learning Questionnaire, MSLQ, permite evaluar las metas de los estudiantes y creencias de valor para el curso con el propósito de aportar información relevante en relación con la motivación hacia el aprendizaje. Se retomó la supercategoría motivación, tiene 31 ítems en escala Likert, organizadas en 3 categorías: componente de valor, componente de expectativa y componente afectiva. Y el instrumento Instructional Materials Motivation Survey, IMSS, evalúa los aspectos motivacionales de las dimensiones del modelo ARCS: atención, relevancia, confianza y satisfacción. Mide las necesidades de los estudiantes antes de interactuar con materiales instruccionales y sus reacciones después de interactuar con ellos. Procedimiento. Se contactó al docente y a los grupos seleccionados, se les explicó el objetivo del estudio y se firmaron los consentimientos informados. Posteriormente, se preparó en conjunto con la profesora los temas que los alumnos debían presentar en las unidades en las que se trabajaría con podcast.
Se buscaron algunas herramientas que facilitaran la creación del mismo. Se recolectaron los datos con la ayuda de los instrumentos ya mencionados. Resultados. A partir de la información obtenida en los instrumentos MSLQ e IMSS, se llevó a cabo una prueba alfa de Cronbach en las 4 administraciones del inventario MSLQ y las 2 administraciones del inventario IMSS, demostrando una fiabilidad de aceptable a buena para el estudio al oscilar entre .778 y .898 por administración. En la tabla 1 se desglosa detalle por cada administración de los instrumentos. Ahora bien, en la tabla 2 y tabla 3 se presenta la estadística descriptiva por subcategoría del MSLQ y del inventario IMSS. En la tabla 2 podemos observar que la media obtenida en la categoría componente afectivo disminuyó con respecto a la primera y la última unidad, siendo más notoria la disminución en las unidades en las que los estudiantes trabajaron con podcast. En el componente de valor, que integra el valor intrínseco y extrínseco, observamos que va incrementando su puntaje a lo largo de las 4 unidades. Por último, la subcategoría expectativa, que mide la percepción de éxito, así como la confianza y seguridad para comprender los contenidos del curso, se presenta un aumento en la media conforme pasan las unidades. Por otro lado, en la tabla 3, que consiste en las administraciones del instrumento IMSS, observamos que en la dimensión relevancia hubo un mínimo aumento en la primera y segunda intervención, y por último se puede observar que la media de satisfacción aumentó en la segunda intervención del podcast, siendo el componente con mayor cambio en las intervenciones. Con el propósito de poner a prueba las hipótesis de investigación del estudio, se realizaron pruebas TED-Student para grupos relacionados. Estas fueron realizadas de forma secuencial entre observaciones, así como entre la primera y última unidad, y de la misma forma considerando las condiciones experimentales. Cuando la prueba se llevó a cabo entre la primera y última unidad, hubo diferencias estadísticamente significativas en el componente afectivo de ansiedad y el componente de expectativa, demostrando que conforme los alumnos cumplen con las unidades del curso, el estrés y la ansiedad disminuyen a la hora de completar una actividad en clase. Por otro lado, se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la primera y la tercera unidad en el componente de expectativa, lo que sugiere que la valoración de la expectativa no depende del uso o desuso del podcast. Ahora bien, al llevar a cabo una prueba T entre las aplicaciones del IMSS, se observaron diferencias estadísticamente significativas en el componente de satisfacción, lo que significa que el alumnado muestra un incremento en los sentimientos positivos al lograr comprender eficazmente los temas propuestos, culminando en un acto de reflexión autónomo o en el agrado que sienten los estudiantes cuando son reconocidos por los logros obtenidos durante una lección. Al llevar a cabo las correlaciones entre las dimensiones del inventario IMSS y MSLQ, se encontró que en la primera intervención hubo correlaciones estadísticamente significativas entre los componentes expectativa, ansiedad y valor del MSLQ. Esto implica que a mayor ansiedad y preocupación del estudiante por las actividades, la expectativa y percepción de alcanzar el éxito se ven reducidas, así como la confianza y seguridad para comprender los contenidos del curso. Mientras tanto, en el cuestionario IMSS hubo relaciones significativas entre el componente atención, relevancia, satisfacción y confianza, indicando que a mayor control personal e ilusión para el éxito, el alumno tendrá más curiosidad y búsqueda de sensaciones, y entre más herramientas para satisfacer las necesidades y alcanzar objetivos personales, existirán más sentimientos positivos por los logros obtenidos durante una lección. En la segunda unidad a la cual se aplicaron podcasts, también se mostraron correlaciones estadísticamente significativas entre los componentes valor, ansiedad y expectativa del MSLQ, por lo que podemos concluir que entre más valoran los alumnos aprender las actividades, aumenta de igual manera la preocupación con respecto a estas,
mientras que las expectativas de desempeño y habilidades para cumplir con las actividades incrementan, igual que la valoración de los alumnos respecto a cubrir el currículo. Respecto al cuestionario IMSS, hubo relaciones significativas entre los componentes atención, relevancia, confianza y satisfacción, lo que significa que al aumentar las herramientas para satisfacer las necesidades y el gozo personal, crecen los sentimientos positivos por los logros obtenidos durante una tarea o lección. Finalmente, se encontró una correlación estadísticamente significativa entre el componente expectativa del MSLQ con el componente confianza y satisfacción del IMSS, lo que implica que para los alumnos el tener expectativas de aprender y tomar control de su aprendizaje esté relacionado con el uso de esta herramienta como parte del éxito o fracaso para ampliar su conocimiento y cumplir con la actividad. Conclusiones y discusión. En general, los resultados obtenidos apoyan, aunque no completamente, los hallazgos de investigaciones previas. En referencia a las medias, se encontró que los cambios entre condiciones experimentales y no experimentales no afectan considerablemente los resultados en los inventarios suministrados. Sin embargo, la diferencia entre la primera, la tercera y cuarta unidad sí son significativas, es decir, que hubo un incremento gradual en las expectativas de desempeño de los alumnos en los cuales el podcast pudo tomar parte. Por otro lado, los alumnos presentaron un incremento en su motivación, tanto por el uso de podcast como por la experiencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, se encontró que mientras hay un mayor valor a la tarea, incrementa el valor de expectativa. En otras palabras, los alumnos percibieron el uso de podcast como una tarea a la que le encontraban significado y motivación con base en las expectativas que tenían para desempeñarse bien en el uso de esta herramienta. Los alumnos ya se sentían motivados por la capacidad que ellos tenían para manejar el uso del podcast, incrementando no solo las creencias de control de aprendizaje, autoeficacia y desempeño, sino también incrementando el grado de satisfacción de llevarlo a cabo y la relevancia que le daban durante sus actividades en el salón de clases. Finalmente se encontró, al contrastar la cuarta unidad con la primera unidad, un menor grado de estrés-ansiedad por parte de los alumnos, condición que deriva de haber un mayor incremento en la efectividad, desempeño, satisfacción y relevancia del trabajo con podcast, canalizando el estrés que les producen las amenazas hacia pensamientos positivos y viendo estas amenazas como oportunidades de crecimiento, reduciendo el estrés y las tendencias emocionales negativas. Por último, cabe mencionar que los hallazgos de este estudio resultan relevantes, puesto que demuestran la importancia de tener en cuenta la variedad en las herramientas de transmisión de conocimientos y la importancia del alumno como agente activo en su aprendizaje. Sin más que agregar, esta fue la presentación de nuestra investigación, efecto de los Learning Podcasts en la motivación de alumnos de psicología durante clases virtuales. Esperemos que haya sido de su agrado y agradecemos su atención. Estos son nuestros datos de contacto. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.